Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, lo siguiente: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué alegría estar nuevamente en este domingo, Día del Señor, primer día de la semana, para poder abrir en este hermoso parque, como siempre, como ya es nuestra costumbre, la palabra de Dios. Vamos a poder continuar recordando las santas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, y vamos a comenzar, como también es nuestra costumbre, recordando lo que dice la Escritura acerca de justamente quién está en medio de nosotros, para que siempre con respeto y temor y temblor a nuestro Dios podamos dirigir a Él este tiempo y que las almas que puedan pasar, escuchar la palabra de Dios o ver este material en vídeo puedan también recibir por la gracia de Dios la edificación y la palabra de salvación en caso no lo sean, que necesitan para su vida y si son creyentes para su santificación. Vamos a recordar lo que dice la Escritura, por favor, en Mateo 18:20. ¿Qué dice como siempre la Escritura en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y vamos a comenzar este tiempo dirigiéndonos en oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por este tiempo en que nos permites dirigirnos a ti, abrir tus sagradas escrituras en este parque y sobre todo tener la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que tu Espíritu nos guíe ahora por medio de tu palabra para que podamos comprender, luego de haber entendido lo que en ella está escrito, y podamos poner por obra todo aquello que tú nos has mandado como discípulos del Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque podemos orar a ti en esta forma, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos ahora a regresar al pasaje que estamos estudiando y vamos a Lucas, por favor. Vámonos a Lucas, al capítulo 10, a los versículos 38 al 42. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, estuvimos revisando la semana pasada la historia de estas hermanas, de Marta y María, y de su hermano Lázaro. Habíamos descubierto por las Sagradas Escrituras cosas verdaderamente importantes y, por qué no decir, impactantes acerca de la vida y ministerio del Señor Jesús e incluso acerca de su pronta venida. Pero el corazón del tema es que Marta, queriendo servir al Señor, estaba desenfocada. Ella estaba pensando en ese momento, en esa situación, atender al Señor y a las personas que estaban con Él en su casa, mientras María, su hermana, se había concentrado en escuchar la palabra del Señor. El Señor enfoca a Marta nuevamente a lo que era importante, que era escucharlo. Pero vimos también, a través de las Sagradas Escrituras, que la vuelve a enfocar en el momento más difícil, en el momento en que había muerto su hermano Lázaro. Marta era una mujer de fe y había confesado, igual que Pedro, que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. No dudaba de la resurrección postrera, pero su dolor la había embargado, la había cegado, y teniendo al autor de la vida frente a ella, le reclamó por una parte: si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, y por otra, se desenfocó por un momento de lo que el Señor le estaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Vimos ese hecho portentoso y vimos también cómo, lamentablemente, al pesar de tan gran manifestación de poder de parte del Señor Jesús, hubieron judíos que no creyeron, y Judas Iscariote confirmó el hecho de que él nunca había creído en el Señor.
Y esto lo revisamos con mucho cuidado en la Escritura. Judas Iscariote había demostrado en todo momento que él no había creído en el Señor Jesús. El Señor Jesús fue amigo de Judas, como lo vimos, pero Judas nunca fue amigo del Señor Jesús. Ante semejante hecho portentoso e innegable que era la resurrección de Lázaro, los judíos que no creyeron en el Señor y lo fueron a traicionar delatándolo con el sumo sacerdote y los demás religiosos, no negaban el hecho, pero no creían en el Señor Jesús. No querían aceptar que Él era Dios, que había sido enviado por Dios Padre, y lo traicionaron. Y Judas, además de consolidar su traición, fue de mala influencia para los demás discípulos, porque vimos cómo en Betania no solamente él blasfemó del hecho que María derramase perfume sobre el Señor Jesús, sino también de aquella mujer en casa de Simón el leproso que días después haría lo mismo, y los discípulos imitaron las palabras de Judas. Judas era una mala influencia, estaba allí, era parte de los 12, pero él era una mala influencia. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo continúa la Escritura por medio del siervo de Dios Lucas, el médico amado, mostrándonos otra cosa en la que también es necesario corregir nuestro enfoque. Luego de la resurrección de Lázaro, vemos a Marta y a María y a Lázaro, su hermano, en Juan capítulo 12, correctamente enfocados en el Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene que enfocar algo muy importante en sus discípulos. Por favor, ahí nomás en Lucas, continuamos en el capítulo 11, que dice, por favor, los versículos 1 hasta el versículo 13. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Lucas 11, del 1 al 13? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gracias. En este pasaje entonces vemos cómo los discípulos vieron al Señor Jesús que estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En pocas palabras, este discípulo les pidió al Señor: Señor, ¿cómo se ora? Esta pregunta es fundamental, porque en la vida de todo creyente en el Señor Jesús y de toda persona que se diga ser discípulo del Señor Jesús, la oración es fundamental. La pregunta era sincera: Señor, ¿cómo se ora? Enséñanos cómo orar. Pero esta enseñanza del Señor que iba a empezar a darles no era la primera vez que se la daba. El Señor ya había hablado de esto anteriormente, y esta es una oportunidad que se le presenta al Señor Jesús de repetir la lección acerca de la oración. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver este
primer momento en que el Señor enseña acerca de la oración en Mateo, y lo vamos a revisar en un momento. En Mateo, vamos por favor al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Mateo. En Mateo, desde el capítulo anterior al capítulo 6 que vamos a dar lectura, desde el capítulo 5, aparece lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, que es el momento en que el Señor da una serie de bienaventuranzas, ayes incluso, y las pautas, normas y leyes de lo que sería su reino. En este capítulo 6 que vamos a leer, el Señor empieza a los discípulos que estaban frente a Él a enseñarles algo muy importante al partir del verso 5 en adelante. Dice desde el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y es aquí donde vamos a centrar nuestra mirada, porque inmediatamente después el Señor enseña lo que comúnmente conocemos como la oración del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fijémonos en el enfoque que el Señor les da a los discípulos. No seas hipócrita orando de una manera en que todo el mundo te vea y diga: ¡hey! ¡Cuán santo es esa persona! No hay que aparentar ser creyente. Hay que ser creyente. No hay que aparentar que uno es discípulo. Hay que ser discípulo. No hay que aparentar que tenemos conocimiento, sino hay que vivir ese conocimiento para decir que tenemos doctrina. Pero aquí el corazón de la oración de estos discípulos, que el Señor sabía, ya que Él conocía los corazones de todos, estaba en pedir las cosas de las que ellos tenían necesidad. Lo dice claramente: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, la primera vez que el Señor les enseña a orar a sus discípulos, no esperó a que se lo pidan. Él les enseñó como parte de este gran sermón que dio en el monte y como parte de las pautas y normas que los hijos del reino debían vivir, enfocados correctamente aún en sus necesidades. El Señor los había enfocado. No os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero no dice, no pidáis. Dice, ten presente que tu Padre que está en los cielos ya lo sabe. Lo sabe antes que se lo pidas. Sabe tus necesidades antes que las necesidades se presenten en tu vida. Él ya sabe lo que vas a necesitar. Sabía lo que necesitabas ayer y te dio lo que necesitabas ayer. Sabe lo que necesitas hoy y Él está dispuesto a darte lo que necesitas hoy. Y sabe lo que necesitarás mañana y estará dispuesto mañana a darte lo que necesitarás mañana. Así que el enfoque que el Señor hace es: no te enfoques en lo que Dios ya sabe que necesitas. Enfócate en lo que te está encomendado enfocarte: el reino de Dios y su justicia. Ahí tiene que estar tu enfoque. Pero volvamos por un momento, sin perder Mateo, volvamos a Lucas capítulo 11. Volvamos nuevamente a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 notamos antes que nada, una vez más, lo hermoso y clave que es para un discípulo de Cristo ver el testimonio de Cristo. Vuelve a leer, por favor, tan solo el versículo 1 y 2 de Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias. Fijémonos en un detalle que podría pasar desapercibido. La vida del Señor Jesucristo siempre estaba marcada por dos cosas. Él primero obraba y luego hablaba. El Señor Jesús no se dedicaba a hablar, porque como lo hemos venido diciendo los últimos domingos que nos hemos reunido, todos pueden hablar bien. El intérprete de la ley que probó al Señor o que pretendió probarlo y que terminó saliendo probado, hablaba bien. Marta hablaba bien aunque estaba desenfocada. Tenía buen conocimiento de quién era el Señor Jesús. Muchas personas pueden hablar bien y no vivir de acuerdo a lo que hablan. Y nuevamente esa era la clave en la vida del Señor Jesús. Vamos por un instante, por favor, a Hechos sin perder Lucas. Con nuestra mano puesta en Lucas, vamos un segundo a Hechos capítulo 1. En el primer versículo, en Hechos capítulo 1, por inspiración del Espíritu Santo, Lucas nos dice la clave acerca de la vida del Señor Jesús. ¿Qué dice, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 1? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense y fíjate ahí lo que dice. Todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer. No, no dice así. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La enseñanza del Señor venía a ser la cereza en el helado de sus obras. Él vivía conforme a lo que enseñaba, pero primero lo vivía. En el pasaje de Lucas, volviendo a Lucas, los discípulos lo vieron orar, lo vieron obrar orando. En pocas palabras, lo vieron vivir su enseñanza. Pero acá hay algo muy importante también que notar. Además de ver como discípulos del Señor Jesús que Él primero, buenos días, que Él primero obraba y luego hablaba, además de eso, hay que tener presente una cosa, y es que para este momento habían nuevos discípulos al lado del Señor Jesús, y era necesario consolidar la enseñanza. Volteemos de página, por favor, y regresemos a Lucas capítulo 9. Por un momento, volvamos a Lucas capítulo 9, los versículos 57 al 62 y el capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice, por favor, Lucas, desde Lucas capítulo 9, desde el versículo 57 hasta el versículo 1 del capítulo 10? ¿Qué dice la escritura, por favor? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Gracias. Entonces notamos que para este momento de su vida, el Señor tenía nuevos discípulos. Había gente que quería seguirle o gente que él mismo había llamado, como al hombre que le dijo, sígueme. Algunos ponían peros, pero otros no. Y de los que no habían puesto peros, el Señor seleccionó y envió a 70, al igual que a los 12 apóstoles, a predicar a las aldeas donde él iba de ir. Así que había una nueva generación de discípulos, incluso de apóstoles, de discípulos que el Señor Jesús directamente había enviado. Esta enseñanza, pues, de la oración, muy probablemente muchos de estos nuevos discípulos no lo habrían escuchado cuando él, empezando su ministerio, enseñó acerca de esto en el monte, como lo vimos en Mateo. Así que el Señor nuevamente con su obrar les da el ejemplo de lo que se tiene que hacer, que es orar.
Y los discípulos le vieron y le pidieron que les enseñara a orar. Así que esta enseñanza, esta lección, era importantísima. Primero, para consolidar la lección que ya le había dado a los discípulos que seguían con él desde el principio, y segundo, para enseñársela a los nuevos discípulos que estaban con él. Y el enfoque que él les va a dar es el mismo enfoque que vimos en Mateo. Como lo habíamos visto en Mateo, el enfoque que el Señor les había dado de la oración, además de no caer en la hipocresía y en las vanas repeticiones, tenía que ver con aquello que se pedía en la oración. En Mateo les había enfocado: hey, tu Padre tiene conocimiento de tus necesidades, incluso antes de que aparezcan, incluso antes de que se las menciones. No te preocupes por eso. El Padre tiene conocimiento de tus necesidades. Y en Lucas vuelve a dar el mismo enfoque. En Lucas capítulo 11, donde hemos empezado la lectura, dice el Señor en los versículos 11 al 13 así: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor les estaba dando el mismo enfoque. No te concentres en lo material. Si vas a orar, concéntrate en lo espiritual. No está diciendo no pidas por lo material, sino que dice: el Padre ya sabe de las cosas que necesitas, y a ti se te ha encomendado lo espiritual, lo que concierne al Espíritu de Dios. Se te ha encomendado lo espiritual, no lo material. Y repito, no está negando que se pida por lo material. Está enfocando el corazón de los discípulos hacia donde un discípulo de Cristo tiene que estar enfocado. Igual que Marta, esta es una enseñanza que continúa. Podríamos decir que es la enseñanza del enfoque versus el desenfoque. Marta estaba desenfocada. Era una sierva de Dios, era una discípula. Estaba queriendo servir al Señor y tenía claramente quién era el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero estaba desenfocada. Y el Señor la enfoca en donde debe estar, en las palabras del Señor, en lo espiritual. Y lo mismo utiliza con la enseñanza de la oración. Es una enseñanza que continúa. El enfoque y el desenfoque es una cosa que todo creyente en Cristo y discípulo del Señor debe tener en cuenta. Los afanes de la vida y las preocupaciones diarias, o como en el caso de la pobre Marta, el dolor, nos puede llegar a desenfocar, pero el Señor siempre estará presto a volvernos a dar el enfoque correcto en su palabra y en su persona, por medio de su Espíritu Santo. Así que tenemos que, como estos primeros discípulos, salir del desenfoque. No está mal pensar en las cosas de esta vida y en las necesidades que se pueden presentar, pero está mal olvidar que el Padre tiene conocimiento de estas cosas y que lo proveerá, en tanto y en cuanto nosotros hagamos aquello que se nos ha encomendado. Nuestro enfoque tiene que estar en lo espiritual, no en lo material. Y ahora vamos a continuar revisando esto en la Escritura y vamos a ir, por favor, por un momento, vamos a Mateo nuevamente. Vamos a Mateo, al capítulo 6, nuevamente donde estamos, al versículo 8. En Mateo 6:8 podemos volver a ver cómo el Señor Jesús les enfoca correctamente a los discípulos algo muy importante. ¿Qué dice, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 8? No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Gracias. Ahí está el enfoque. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Todos tenemos necesidades, desde la persona que tenga más recursos hasta la que tenga menos recursos. Pero un creyente en Cristo, un discípulo del Señor Jesús, no debe estar enfocado en sus necesidades materiales.
sino en las espirituales. El enfoque correcto no es descuidar lo material, sino enfocarnos en primer lugar en aquello que se nos ha encomendado. ¡Hola! Qué lindo que un pequeño venga por acá. Bien, sigamos entonces. Dice la Escritura entonces que debemos tener un correcto enfoque. Pero ¿cuál es entonces el enfoque? Siguiendo la lectura en el mismo Mateo, vamos por favor a los versículos 25 al 34. En el mismo capítulo 6 de Mateo, después que el Señor les dice, hey, vuestro Padre tiene conocimiento de las necesidades que ustedes tienen, a sus discípulos, ¿qué les dice por favor en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muchísimas gracias. Entonces vemos cómo el Señor consolida la enseñanza que les da a los discípulos en lo que llamamos comúnmente como el Sermón del Monte, cerrando este bloque de enseñanza, volviéndolos a enfocar en la palabra de Dios. Ellos tenían que estar motivados y correctamente enfocados en dos cosas: en el reino de Dios y en su justicia. No está diciendo nuevamente que no se tengan que pensar o preocupar en las cuestiones materiales, sino que ellos deberían tener presente que el Padre Celestial sabía y sabe que se tiene necesidad de estas cosas. Lo que suele suceder es que nos afanamos, como dice la Escritura, por lo que comeremos, lo que vestiremos y demás. Tenerlo presente está bien, afanarse no está bien. Tener presente que hay necesidades es correcto, es un gesto de responsabilidad. La Escritura misma enseña que el hombre debe ser diligente en su trabajo y que así será prosperado. Ya está escrito desde el tiempo antiguo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice Proverbios, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y también dice, la mano diligente será prosperada. Así que el problema no estaba en las necesidades que se puedan presentar, sino en afanarnos por ellas e incluso, como habían hecho algunos, utilizar la fe para ganar dinero y suplir esas necesidades, prácticamente corrompiendo así la palabra de Dios. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en algún momento a los hermanos de Corinto, que él y los demás apóstoles no eran como aquellos falsos apóstoles que medraban, o sea, ganaban ilícitamente con la palabra de Dios. El enfoque correcto no era, hey, voy a enseñar para ganar dinero, voy a enseñar porque Dios me va a proveer. No, el enfoque era, tú dedícate a lo tuyo y deja que Dios se dedique a lo suyo. Dios nos ha concedido un privilegio que ni a los ángeles les ha concedido, que es abrir las Escrituras y poder exponerlas para salvación de los que no han conocido al Señor Jesús o para la santificación de sus amados hijos. Como decía el siervo de Dios Pedro, son cosas en las que anhelan mirar los ángeles. A ellos no se les ha dado esta gracia que se nos ha dado a nosotros, de poder exponer las palabras del Señor Jesús.
Sin embargo, no debemos tampoco desenfocarnos. El Señor no nos manda a ser irresponsables respecto a las necesidades del día a día, pero debemos tener en cuenta que es Él el que las provee. Tiempo atrás le decía a un amigo, imagínate que has trabajado 30 días fabricando telas. Él se dedicaba a trabajar con telas y hacía cosas para vender, fundas de muebles y también de electrodomésticos, y le decía, sales a vender después de haber trabajado 30 días y nadie te compra. ¿Trabajaste? Sí. ¿Hubo ingreso? No, porque lo que recibimos, lo recibimos como de parte de Dios. No de parte de los jefes o de la empresa o del trabajo, sino por la gracia de Dios. Dios es el que nos da y Dios también es el que nos quita. Pero hay algo que Él nos ha concedido y que no nos ha quitado por su gracia, y es el poder estar enfocados en el reino de Dios y en su justicia. Ese es un privilegio que el Señor Dios Todopoderoso le ha dado a sus amados hijos, a quienes rescató por su sola gracia y por su sola voluntad. Entonces, el Señor Jesús, con su enseñanza a los primeros discípulos en el Sermón del Monte, les enfoca correctamente, y lo mismo vuelve a hacer, como acabamos de ver en Lucas. Al orar, no te enfoques en tus necesidades. Si tú haces lo que tienes que hacer, confía en Dios para los resultados, porque Él es el verdadero proveedor de tus necesidades. Y entonces, volvamos a ajustar el enfoque de nuestra cámara y tratemos de ver bien la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús nos enfoca en lo que tenemos por delante. Él nos ha concedido su ministerio. Él nos ha permitido entrar en su santo ministerio de hablar la palabra de Dios, si primero como Él la vivimos, si primero como Él la ponemos en práctica, porque de nada sirve un buen orador si no es una persona que viva la palabra del Señor. Ya el Señor, incluso por medio de su siervo el apóstol Pablo, le había advertido a Timoteo que en los postreros días vendrían hombres engañadores, vanidosos, habladores. Tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de esta. Y a estos hay que evitar, dijo el Señor por medio de su siervo Pablo a Timoteo y por consiguiente a todos los discípulos del Señor. Es necesario, pues, que antes de hablar la palabra del Señor, procuremos vivir conforme a la palabra del Señor. Y a este respecto siempre conviene recordar el ejemplo del siervo de Dios del antiguo pacto, Esdras, quien había preparado su corazón primero para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo no puedo enseñar si no lo vivo, y no lo vivo si no lo inquiro, si no lo escudriño, si no lo busco cada día. Pero volvamos a nuestro enfoque. El Señor había dado el enfoque correcto. No pidas por esto. Si tú haces tu tarea de trabajar y hacer todo lo que tienes que hacer, confía en el Señor porque Él es el que te dará. Y si no puedes trabajar, confía en el Señor que es el que te dará. Tú enfócate en lo que tienes por delante, el reino de Dios y su justicia. Pero en este correcto enfoque, el Señor también nos da un enfoque del enfoque. Y es a quién orar. Nosotros no le oramos a nuestros antepasados, ni a nuestros padres, o a la memoria de alguna buena persona. Le oramos al Padre, Dios Todopoderoso. El enfoque debe ser hacia el Padre. Oramos al Padre por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Juan. Vamos a Juan. En Juan 11, capítulo 11, versículos 25 al 30, vamos a ver una enseñanza clave del enfoque que da el Señor Jesús a sus discípulos de cómo debían orar. Tengamos presente que en ese momento el Señor Jesús todavía estaba en su primera venida en la tierra. Aún no había sido glorificado, aún no había muerto en la cruz y por ende no había sido sepultado ni resucitado. Él estaba entre nosotros como uno de nosotros, aunque era el Dios viviente. El Señor les había enfocado desde Mateo y Lucas, vamos a decir así, a sus discípulos, tanto a los primeros como a los postreros, que cuando oras, oras al Padre.
a Dios Padre. Pero en Juan, capítulo 11, va a enseñar que oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 11, ¿y qué dice por favor la Escritura desde el versículo 25 al 30? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gracias. Ahí estamos viendo cómo nuevamente el Señor Jesús le enfoca a Marta quién era Él, y Él era la resurrección y la vida. El enfoque tenía que estar en la persona del Padre para orar, pero solo el Señor Jesús nos ha dado acceso al Padre porque Él es la resurrección y la vida. Y Él con el Padre, como ya nos lo había enseñado anteriormente, son uno. Si retrocedemos ahí nomás unos versículos en el capítulo 10 de Juan, ¿qué dice por favor la Escritura? Desde el versículo 25 hasta el versículo 30 también. En Juan capítulo 10, desde el versículo 25 al 30, acabamos de ver cómo Jesús a Marta le había enfocado: yo soy la resurrección y la vida. Él es nuestro acceso al Padre. Pero ¿qué decía? Palabras anteriores en el capítulo 10, versículos 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gracias. El enfoque del Señor Jesús se va aclarando. Cuando oramos, y estaba Él en la tierra, nos decía: orad al Padre. Él estaba aquí como uno de nosotros. ¿A quién debo orar, Señor? Al Padre. Pero fíjate que Él le dice a sus discípulos: considera a Dios, tu Padre. Nosotros como discípulos del Señor no nos dirigimos a Dios como un Dios ajeno a nosotros, porque sabemos que por la obra del Señor Jesucristo, Dios nos ha adoptado como hijos, y por eso al Dios viviente le podemos decir: Padre nuestro. Es Dios y es nuestro Padre, pero no debemos olvidar que sigue siendo Dios, aunque es nuestro Padre. No debemos faltar el respeto a nuestro Padre. Si estaba mal que cuando éramos muchachos faltáramos el respeto a nuestros padres terrenales, cuánto más a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él es el único Dios verdadero. El enfoque se va aclarando. El Señor Jesús todavía estaba en la tierra y le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y a estos judíos que no creían en Él: yo y el Padre, uno somos. Pero vamos ahora, unos capítulos más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, al capítulo 14. Vamos al capítulo 14 de Juan. Hablando del Señor a sus discípulos en aquella última cena, en donde Juan, que estuvo presente, nos cuenta con muchos detalles lo que el Señor expresó abriendo su corazón a sus discípulos, dice lo siguiente en los versículos 13 y 14 del capítulo 14 de Juan. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en los versículos 13 y 14 del capítulo 14 de Juan, hablando el Señor a sus discípulos? En Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que... Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gracias. Y aquí ya vamos consolidando más el enfoque. El Señor había respondido a la pregunta de estos nuevos discípulos y también de los discípulos que estaban presentes desde el principio de su ministerio. ¿Cómo se ora, Señor? Muy bien. Primero ten en cuenta que no tengas presente tanto tus necesidades materiales, porque si tú haces tu tarea, si tú haces tu trabajo y haces tu labor, debes confiar en el Padre, en que Él será tu proveedor. No tu puño, no tu fuerza, no tu trabajo. Ese era, por cierto, un problema que había tenido Israel. Israel siempre quería decir: nosotros lo hicimos.
Y el Señor siempre les corregía y les decía, no digas por mi brazo yo salí, sino por mi brazo, el brazo del Señor, saliste de Egipto. Pero volviendo al enfoque, entonces el Señor empieza respondiendo esta pregunta, ¿cómo se ora? Oras al Padre. Oras al Padre pidiendo por lo espiritual. Oras al Padre enfocándote en el reino de Dios y su justicia. Confía en que todas las cosas te serán añadidas conforme sea la voluntad del Padre para contigo. Pero ahora añade algo a esta aclaración. Si vas a orar al Padre, ora en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es glorificar al Padre. Todo lo que yo hago es para darle gloria a mi Padre que está en los cielos. Y si tú pides algo en mi nombre, yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado. El Señor le dijo esto a sus discípulos estando todavía Él en vida, aquí presente como uno de nosotros. Él es el autor de la vida, siempre tiene vida, pero refiriéndonos a su tiempo como uno de nosotros. El Señor les enfocó claramente. Dirígete a Dios como un padre que no te va a negar. ¿Crees que Dios te va a dar un escorpión o una serpiente o una piedra? No, pero no pidas eso. Pide por lo espiritual. Tú enfócate y sincérate con Él, pero ten en cuenta que Él no ignora lo que estás pasando. No ignora tus anhelos. Puedes ser sincero, pero tu primera preocupación debe ser lo espiritual. Eso siempre debe ser lo primero. Y ahora el Señor les dice, pedid en mi nombre. Yo lo haré, yo me haré cargo, pero recordemos, ¿qué es lo que deberían pedir los discípulos? El reino de Dios y su justicia. Todo aquello que pedimos conforme a la voluntad de Dios, lo recibimos. Porque el Señor quiere que se haga su voluntad. Y su voluntad es buena para con nosotros y para con todos. Dios no es un ser egoísta que nos manipule como si fuéramos títeres. No es así. Él nos ha compartido su corazón, nos ha compartido su propia vida en Cristo. Estuvo dispuesto y lo hizo a morir por amor a nosotros. Es obvio que su consejo es bueno y su voluntad es santa, justa y buena. Pedir cosas conforme a su voluntad es hacernos uno con Él. El Señor Jesús, si lo has leído, dijo, yo y el Padre, uno somos. Y cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad del Padre, somos uno con Él y con el Señor Jesús. Eso, repito, no quiere decir que debamos desentendernos o vivir flojos y desconcertados y desentendidos de nuestras responsabilidades. Sabemos que tenemos responsabilidades y el Señor exige que obremos primero nuevamente y hablemos después. Porque si yo vivo una vida desordenada, ¿cómo le puedo exigir a mi hermano vive ordenado? Si yo vivo ahorcado de incumplimientos y de fallas, ¿cómo le puedo decir a mi hermano, oye, cumple con tus responsabilidades? No puedo hacer eso. Si mi hermano está en necesidad, abro con mi corazón y le doy, porque sé que está pasando una necesidad y en ese momento puedo ser instrumento de Dios para él, porque el Señor ya lo había dicho, que no se debe negar al que te pida dale, había dicho el Señor Jesús. Y el Señor es así con nosotros, cuando le pedimos nos da. Y el Señor a estos discípulos que todavía estaban con Él, mientras Él estaba todavía en la tierra, les había dicho pedid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él todavía estaba en la tierra y el Espíritu del Señor todavía no había venido. Así que lo que el Señor busca es que oremos en su nombre porque Él quiere obrar para glorificar al Padre. Retrocedamos en el mismo Evangelio de Juan y vayamos por un momento al capítulo 3. Al versículo 35 del capítulo 3 de Juan. Luego que Juan el Bautista diera testimonio acerca del Señor Jesús, Juan el apóstol se une a las palabras de Juan el Bautista y declara lo siguiente desde el verso 31 al 35. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, hablando del Señor Jesús. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio,
Este atestigua que Dios es veraz. ¿Y qué dice por favor los versículos 34 y 35? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Gracias. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en su mano. También esto lo encontramos en Mateo 28, versículo 19, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no les dice, por tanto, id y trabajad y ganad dinero. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuevamente el enfoque del Señor era lo espiritual. El Señor ha recibido toda potestad, todas las cosas, todo dominio, porque Él es el primero y el último por la obra y gracia de Dios Padre. Y para consolidar esta enseñanza, vayamos por un momento a 1 Corintios. 1 Corintios 15, 25 al 27. ¿Qué dice por favor la Escritura en 1 Corintios 15, 25 al 27? Hablando de que al Señor Dios, al Señor Jesucristo, el Padre le ha dado toda potestad y todas las cosas. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 25 al 27? Porque preciso es el que reine. ¿Qué es que Él reine? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Gracias. El Padre sujetó al Hijo todas las cosas, pero el Hijo hace todas las cosas para glorificar al Padre. Y cuando nosotros oramos por cuestiones espirituales, porque se haga la voluntad de Dios, como justamente lo dice la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, es el Hijo el que va a obrar en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para mayor gloria y honra de Dios Padre. Vayamos por favor ahora nuevamente a Juan. Vamos por favor a Juan al capítulo 16. En el capítulo 16, en los versículos 23 y 24, vemos cómo el Señor Jesús mismo no solamente les había sugerido a los discípulos que cuando orasen, cuando se dirigiesen a Dios Padre, lo hicieran en su nombre, en el nombre de Jesús. Él lo ordenó. ¿Qué dice en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24? Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí vemos una cosa maravillosa también de nuestro Dios. El Señor Jesús no solamente había dicho, pedid y yo lo haré, sino que dice ahora, pedid y el Padre os lo dará. Mostrando que hay comunión entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Y cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo concede y el Señor Jesús lo hace por medio de su Espíritu en nosotros, en nuestra propia vida y ministerio. Y es hermoso saber que podemos ser uno con Dios cuando oramos y pedimos algo conforme a su voluntad, sabiendo que el Padre y el Hijo mismo intervienen junto con nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha. Así que no era una opción. Cuando oramos a Dios lo hacemos en el nombre del Hijo, porque Él mismo lo mandó, porque de esa manera Dios Padre y Dios Hijo iban a intervenir junto con nosotros para que se haga la voluntad de Dios. Pero ahí no acaba la enseñanza. Esto de orar en el nombre del Hijo también fue confirmado por los mismos apóstoles. Y vamos por un instante a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo esta carta a los hermanos de Colosas, el apóstol Pablo, les dice lo siguiente en el versículo 17. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, por favor, ¿qué dice la Escritura? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gracias. Y aquí está sintetizado el obrar y el hablar del creyente, del discípulo de Cristo. Cuando hacemos algo o cuando hablamos, particularmente cuando oramos, todo lo que hacemos tiene que ser hecho en el nombre del Señor Jesús. No es una frasecilla barata, ni es simplemente una especie de palabra mágica que podamos decir cuando oramos. Cuando decimos que esto te rogamos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, estamos obedeciendo lo que el Señor Jesús dijo, porque al pedirlo en su nombre, el Señor está dispuesto a obrar en nuestras propias vidas para que se haga la voluntad de su Padre, que está en los cielos, donde ahora está el Señor Jesús también sentado a la diestra del Padre. Así que orar en el nombre del Señor Jesús no es una opción, es un deber y es la forma en que nosotros nos unimos con el Padre y con el Hijo. Pero notamos algo también importante, y es que no solamente orábamos al Padre. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, nos dijo, ora al Padre. Pero cuando el Señor Jesús ascendió después de haber muerto, sido sepultado y resucitado de los muertos, ahora también podemos dirigirnos a Él, porque Él está a la diestra del Padre. Vamos por favor a Romanos capítulo 10, versículo 9. En Romanos 10, 9, vamos a recordar algo muy importante, y es que desde nuestra salvación nos dirigimos al Señor Jesús invocando su santo nombre. ¿Qué dice por favor Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias. Desde el momento en que nosotros pasamos de muerte a vida, desde el momento en que nosotros nos convertimos de corazón al Señor, le decimos, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Yo creo en tu resurrección, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres Dios hecho carne, porque dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Jesús no es solamente Hijo engendrado de Dios, es Dios engendrado como Hijo. Él tuvo este poder porque Él es Dios. Desde el momento de nuestra conversión, oramos al Señor Jesús. ¿Qué dice ahora, por favor, Hechos capítulo 1, versículos 24 y 25? Hechos 1, 24 y 25. En Hechos 1, 24 y 25 vemos un momento muy importante en la vida de los discípulos. El Señor Jesús había ascendido, pero el Espíritu Santo aún no había descendido. Y ellos tenían que guiarse por la luz que tenían en las Escrituras. El Señor Jesús les había dicho ya una orden, recibid el Espíritu Santo. Había soplado sobre ellos, como lo dice Juan. Les había dado esta orden. Esperen, van a recibir el Espíritu Santo, recíbanlo. Tienen que esperar. Pero en este interín ellos tenían que sujetarse a lo que sabían, que era la palabra de Dios. ¿Y qué dice, por favor, en Hechos capítulo 1, versículos 24 y 25, cuando ellos están buscando poner a un hermano en reemplazo de Judas Iscariote? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Gracias. Entonces vemos cómo en este momento los apóstoles se dirigen al Señor Jesús. En este momento sabemos que están orando al Señor Jesús. ¿Y por qué lo podemos saber? Buenos días. Porque lo podemos confirmar en Juan. Vayamos por favor a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2, en el versículo 25, nos dice el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, algo muy importante. Lee por favor desde el versículo 23 hasta el versículo 25. ¿Qué dice Juan 2 del 23 al 25? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de nadie que le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias.
Juan y los otros apóstoles en Hechos sabían que había una persona que sabía lo que había en el corazón de todos. Y esa persona era el Señor Jesús. Yo no necesito decirle al Señor lo que siento, Él ya lo sabe. No necesito desvelarle como si hubiera algo de mi vida que estuviera oculto ante el Señor Jesús. El Señor Jesús conoce mi corazón, pero está atento y dispuesto para que yo abra mi corazón a Él. Él sabe lo que siento y sabe lo que pienso y sabe lo que temo y sabe mis dudas y momentos de flaqueza, pero Él está allí diciéndome, yo te entiendo, estoy aquí. Y los discípulos en este momento oscuro, en donde no tenían al Señor Jesús y todavía no estaba el Espíritu Santo, clamaron al Señor Jesús. Ellos sabían que tenían que poner un reemplazo a Judas, y el único que podía escoger al reemplazo de Judas era el Señor Jesús, porque Él había escogido a los apóstoles y Él tenía que ser el responsable de quién iba a reemplazar a este apóstol caído. Así que ellos oraron al Señor Jesús. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 18. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 18, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante que se los enseñó en primer lugar, por supuesto, a los hermanos de Corinto. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo, vamos por favor al Primera de Corintios capítulo 2, versículo 18. Vamos a Primera de Corintios. Aquí vamos a revisar un momento la escritura, porque parece que anoté mal una cita. Vamos a revisar un momento la escritura, por favor. Perdón, la vista me falló y había anotado mal, me faltó un palito. Vamos a 2 de Corintios, no era 2 sino 12. Vamos a 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 12, en los versículos 18. Aquí en 2 de Corintios 12, ¿no? Dice el Señor lo siguiente en el versículo 8. En el versículo 8, hablando Pablo a los hermanos de Corinto, les cuenta cómo él tenía un aguijón en la carne. Esto lo tenía él como apóstol porque dice que el Señor le había dado esto por causa de las visiones y revelaciones que él tenía. Hay muchos por ahí que hablan, yo también tengo mi aguijón en la carne. Y yo le quisiera preguntar a esa persona, entonces tú conociste al Señor Jesús. Y tú también viniste a tener visiones y revelaciones, porque eso fue un privilegio que el Señor le dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía esto para mantenerse humilde, para no caer en vanidad. Y él ora al Señor Jesús sobre esto. ¿Y qué dice, por favor, desde el versículo 7 al versículo 10 de 2 de Corintios 12? Ahora sí, la cita correcta, de 2 de Corintios 12, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. Y estamos dándonos cuenta de 2 momentos clave en la vida cuando debemos dirigirnos al Señor Jesús. Cuando no hay guía ni dirección, cuando todo está oscuro, debemos clamar al Señor Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Como cuando Él se fue y todavía no había venido el Espíritu Santo. Y aquí en el momento de dolor, en el momento de tormento, en el momento difícil, también podemos clamar al Señor Jesús, estando dispuestos a sujetarnos a su voluntad. Pablo, después de orar 3 veces, dijo, ok, esta es tu voluntad, Señor.
para que yo no me enaltezca sobremanera por causa de las visiones y revelaciones que me has dado, lo recibo. El Señor Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no te lo quito. Así te mantendrás humilde, porque a él le dio un privilegio que no le había dado a los otros apóstoles. La cantidad de revelaciones que el Señor Jesús le dio al apóstol Pablo, no se las dio ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo. Prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento son escritos del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Y el Señor le dio este privilegio, vamos a decir así, de tener un mensajero del enemigo que lo abofetee, que lo mantenga humilde, para que entienda que en su momento más débil debe clamar al Señor Jesús y le debe bastar la gracia de Dios. En nuestro momento oscuro, cuando no hay dirección, es Cristo nuestra luz, y en nuestro momento más débil es Cristo nuestra fortaleza, y es a Él a quien podemos clamar directamente. Pero también hay un momento clave en el que podemos clamar al Señor, y lo vamos a ver en un momento. Y este momento duro lo encontramos en Hechos capítulo 7. Hemos visto cómo a través de la misma vida del Señor Jesús lo enseñó y cómo a través de los apóstoles nos dio el ejemplo de que en ciertos momentos de nuestra vida podemos dirigirnos al Señor Jesús. Y un momento clave en el que debemos dirigirnos también al Señor Jesús es en el momento de nuestra muerte. Y vamos a ver lo que le pasó a Esteban, uno de los primeros ancianos que fueron elegidos en la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 7, en los versículos 57 al 59 y 60, ¿qué dice la Escritura, por favor? En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60, por favor. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 7, 55 al 60? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos el hermoso y realmente impactante ejemplo de la vida de Esteban. Lo estaban matando, y él oró por sus asesinos. Y oró directamente al Señor Jesús, diciéndole, recibe mi espíritu. El Señor Jesús también le había prometido a aquel ladrón que arrepentido en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esteban vio los cielos abiertos y era la oportunidad maravillosa para los judíos de que si se hubieran arrepentido el Señor hubiera venido, pero lo negaron al Padre todo el Antiguo Testamento y negaron al Hijo cuando vino y negaron al Espíritu Santo, como Esteban les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Negaron a la plenitud de la deidad, negaron a Dios en pleno. Y aún así el Señor Jesús estaba dispuesto a regresar, pero al negarlo, no fue el Señor que vino, sino Esteban que fue al Señor Jesús. Cuando nosotros nos vamos de aquí, nos vamos a la presencia del Señor Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor Jesús. Cuando los hijos de Dios parten de este mundo, van a la presencia del Señor Jesús. Y debe ser maravilloso para nuestros hermanos que ya están en espíritu, en la presencia del Señor, verlo a Él en su cuerpo glorioso, sabiendo que ellos también resucitarán con cuerpos semejantes al del Señor Jesús. Y ver al autor de la vida debe ser maravilloso. Nuestros hermanos que han partido hoy gozan de la presencia del Señor Jesús. Y cuando nosotros nos vayamos, si es que el Señor Jesús no viene antes, también le veremos al Señor Jesús en su gloria. Pero hay algo más que decir aquí, y lo vamos a revisar en un momento.
Y eso maravilloso es que ahora, estando aquí en el cuerpo, así como el Señor Jesús cuando estaba aquí, nos enseñó a sus discípulos a dirigirnos a Dios Padre, ahora que Él está en la gloria, podemos dirigirnos al Padre y también a Él. Pero eso demanda algo de nosotros. Vamos a 1 Corintios 7, por favor. En 1 Corintios 7 vamos a ver algo que el Señor Jesús demanda también de nosotros. En 1 Corintios 7, ¿qué dice la Escritura, por favor? En 1 Corintios 7, en el versículo 35. 1 Corintios 7, 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Gracias. ¿Y esto qué tiene que ver? Si retrocedemos unos versículos, en el versículo 5, hablando pues el apóstol, respondiendo a las consultas que los hermanos de Corinto le habían hecho acerca de la conducta personal en la pareja, les dice así: no os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Buenos días, Dios le ayude. Entonces, el Señor, por medio del apóstol, estaba corrigiendo estos asuntos a los hermanos de Corinto y les dice lo siguiente, en el versículo que has leído: no les estoy hablando acerca de su vida íntima para poneros un lazo. No les estoy hablando cómo debe ser su conducta íntima para ponerles tropiezo, sino para que vivan con honestidad y decencia, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Yo no puedo orar al Señor, como se dice, fresco de huesos, viviendo una vida inmoral. Yo no puedo esperar que la gracia de Dios sea conmigo y hacer la voluntad del Padre si yo estoy viviendo una vida indecente. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios se hace en mi vida si deshonro a mi esposa, no tengo control sobre mis hijos, o si vivo como un incrédulo, compartiendo la vida con una pareja incrédula, en vez de rogar a Dios por la salvación de esa pareja incrédula. Para yo poder acercarme sin impedimento al Señor, para poder orar al Señor Jesús, es necesario llevar una vida decente, una vida honrosa, una vida santa, una vida que puede tener el poder de frenar incluso su intimidad para dedicarse a la oración por un tiempo. La vida del creyente es una vida de santidad, no es una vida de sufrimiento. Es una vida plena y hermosa. Los casados pueden tener ese privilegio de, por un momento, pausar su vida personal y dedicarse en oración juntos. Y los que están solteros, como dice el mismo pasaje, deberían vivir dedicados al Señor Jesús. Así es como sin impedimento podemos invocar el nombre santo del Señor Jesús. Recordemos que aún a los primeros creyentes se identificaban como aquellos que invocaban el nombre. Invocamos el nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. A ningún ángel, a ningún ser vivo, Dios dio jamás el nombre que le dio al Señor Jesús. Claro, hay muchas personas que hoy en honor al Señor Jesús llevan su nombre, pero solo hay un Señor Jesús. Y solo hay un Señor al que debemos invocar sin impedimento, llevando una vida santa delante de Dios. Así que podemos dirigirnos en santidad al Señor Jesús. Podemos dirigirnos a Dios Padre y podemos dirigirnos al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, nos ayudaba a orar, nos enseñó a orar. Y ahora quien nos ayuda aquí en la tierra, ya que se fue el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Él ha tomado el lugar del Señor Jesús. No le oramos a Él porque mientras que el Señor Jesús también estaba en vida, nadie le oraba al Señor Jesús.
Él te enseñaba a orar al Padre. Y ahora que el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros, Él nos ayuda a orar al Padre y al Señor Jesús. Porque Él no ha venido a hablar de sí mismo, ha venido a hablar del Señor Jesús. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 16, para terminar de consolidar el hecho de que debemos tener al Señor Jesús siempre presente y dirigirnos a Él. ¿Qué dice por favor Colosenses capítulo 3, versículo 16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias. Aún en nuestras alabanzas deben estar dirigidas, por supuesto, al Padre, pero también al Señor Jesús. Porque Él y el Padre son uno, al fin de cuentas. Pero también la Escritura nos enseña que podemos y tenemos la libertad para orar al Señor Jesús, para invocar su nombre y para cantar alabanzas a su nombre y en su nombre. ¿Y qué dice Romanos 15, versículo 11? ¿Qué dice la Escritura en Romanos 15, 11? En este pasaje de la Escritura, por inspiración del Espíritu Santo, habla el apóstol Pablo, citando el Antiguo Pacto y mostrándonos cuál era el propósito de Dios al salvar a los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 11. Pero vamos a leer por favor desde el versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Qué dice Romanos 15 del 8 al 12? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Gracias. Y entonces no debemos olvidar que desde antes de nuestra salvación ya el Señor había puesto en su corazón que los que no somos judíos, los así llamados gentiles, íbamos a poder alabar a Dios Padre por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Así que nuestra vida tiene un enfoque desde antes de nacer espiritualmente para alabanza de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo manifestada en nuestra vida. Pero volvamos al punto. En nuestro enfoque podemos orar al Padre y al Señor Jesús. Y tenemos ahora la bendita ayuda del Espíritu de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue la ayuda para dirigirnos al Padre. Y ahora el Espíritu Santo aquí en la tierra es nuestra ayuda para dirigirnos al Padre y al Hijo. Y vamos por favor a Juan. Retrocedamos de Romanos y vamos a Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice por favor la Escritura en Juan 14, 16 y 17? Está hablando nuevamente el Señor Jesús. En el versículo 15 Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice la continuación en el versículo 16 y 17? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias. Entonces el Señor, anunciando su partida, pero también su regreso, dice: no se preocupen, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. ¿Y cómo era eso de que estaba con ellos? Porque el Señor es el Espíritu. Vayamos por un momento, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7.
una pequeña y hermosa declaración acerca de la plenitud de la deidad, la plenitud de nuestro buen Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. En los versículos anteriores, en el versículo 6 de 1 de Juan 5, dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Y qué dice entonces la continuación de este pasaje en el versículo 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gracias. Ahí está la plenitud de la deidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios en espíritu está en nosotros. Dios se manifestó a los hijos de Israel y después se hizo carne y se dio a conocer así, y ascendió al cielo después de morir y resucitar, y ahora en espíritu mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, nos hace recordar y afianzar y vivir la vida de Cristo. Así que no estamos solos. Cuando oramos, decíamos que cuando pedimos por la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, nos hacemos uno con el Padre. Y cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios en el nombre del Hijo, en el nombre del Señor Jesús, nos hacemos uno con el Padre y con el Hijo. Y cuando oramos, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de tal manera que nos hacemos uno con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Podríamos decir que oramos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu del Señor. ¿Y qué dice, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios 1, versículo 22. Desde los versículos anteriores dice la Escritura así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Y qué dice el versículo 22? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias. Es el Espíritu Santo enviado por Dios Padre, las arras que Él nos ha dado. Las arras no es una palabra muy común en el vocabulario de las personas que no tienen que ver con cuestiones de abogados o con cuestiones legales. Las arras viene a ser una garantía anticipada de que un contrato se va a cumplir. Si yo estoy dispuesto, por ejemplo, a cumplir una casa, a comprar una casa, el probable vendedor me dirá: dame una señal, que me vas a comprar mi casa. Yo le digo: te voy a comprar tu casa dentro de un año. Ok, mi casa cuesta 12,000 soles. Dame una señal que te voy a esperar con seguridad. Muy bien, te voy a dar 1,200 soles. Esa es mi garantía, son mis arras de que en un año vendré y te compraré tu casa. El Espíritu Santo viene a ser esa garantía, ese sello bendito que Dios dice: yo cumpliré. Volveré a vosotros, dijo el Señor. Y sin que nosotros le pidamos: Señor, no es necesario que nos garantices nada, porque tú cumples lo que prometes. No importa, yo voy a confirmar mi promesa de que volveré por ustedes, enviándoles el Espíritu Santo de parte de Dios. El Señor no tiene que garantizarnos nada, porque Él es el Dios viviente. Él cumple su palabra siempre, pero Él, conociendo nuestra humana condición, nos dio la certeza por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Así que Él nos ha confirmado esto. En el mismo 2 de Corintios, una página después, en el capítulo 5 lo vuelve a confirmar. En el capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice la Escritura? Por favor, ahí nomás volteando la página, en el capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Gracias. Confirmamos nuevamente que es Dios Padre quien oyó la oración del Señor Jesús, porque dijo Él, lo leíste hace unos minutos, yo rogaré y el Padre os dará otro consolador. Yo he venido a consolarlos, pero Él va a venir también como yo, solo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y vamos por favor ahora a Romanos capítulo 8, versículo 16. Terminando ya este tiempo maravilloso y este enfoque que el Señor nos da para saber cómo orar, en Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, ¿qué dice por favor la Escritura? En Romanos 8, 16. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una de las hermosas labores que tiene el Espíritu Santo. Él nos recuerda y nos confirma constantemente quiénes somos. Las personas que nos conocieron de repente en un tiempo, buenos días, de vida desordenada, podrían decirme, hey, tú eras así y así. Pero el Espíritu Santo me dice, hey, tú eres ahora hijo de Dios. No vivas como vivías. Quizá un incrédulo me diga, hey, yo te conozco, tú eras así y asá. Y qué bueno que diga, eras, porque el Espíritu Santo me dice, eres en tiempo presente. Y es un presente perfecto, porque nunca pierdo mi condición de hijo de Dios. Puedo vivir desordenadamente, como los hijos que a veces uno tiene y que andan desordenadamente, pero no dejan de ser hijos. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios y el Espíritu Santo nos lo recuerda, lo cual nos llama a vivir en santidad. ¿Y qué dice el versículo 26 del mismo pasaje, del mismo capítulo 8? ¿Qué dice Romanos 8, 26? En el mismo capítulo 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias. Y entonces aquí tenemos como la cereza en el helado nuevamente la ayuda divina completa que termina de sellar nuestra enseñanza acerca de la oración. Oramos a Dios Padre y también ahora que está en gloria al Hijo, con la asistencia, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cómo pedir. De repente como Marta estoy abrumado por muchas cosas. De repente como Marta el dolor me ha cegado por un momento. De repente las necesidades de esta vida me han cegado porque las he visto en vez de mirar el reino de Dios y su justicia. Pero el Espíritu Santo me va a reenfocar. Hey, tú eres hijo de Dios. Enfócate en lo que un hijo de Dios tiene que enfocarse. Déjame recordarte lo que dijo el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo empieza por medio de la Escritura a recordarnos quién es el Señor Jesús. Es muy curioso lo que hemos leído en la Escritura, donde dice que el Espíritu de Dios es la verdad, porque el Señor Jesús dijo que su palabra era la verdad. El autor de la Biblia, el autor de las Sagradas Escrituras, es el Espíritu del Señor. Él es la verdad. Y sabemos, como lo dijo el Señor Jesús, que las Escrituras tienen un propósito, dar testimonio del Señor Jesús. El Espíritu Santo no ha venido a hablar de Él, que bueno fuera. Él ha venido a hablar del Señor Jesucristo. Ha venido a hablar de cuán bueno es Él, cuán grande es Él, cuán magnífico es Él, que Él es Dios y que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso podemos orar a Dios Padre y al Hijo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque Él no vino a hablar de sí, sino a hablar del Señor Jesús. Porque no ha sido al Espíritu, sino al Hijo, al cual Dios el Padre le ha dado toda potestad y ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Y el Espíritu Santo, que es Dios en espíritu, nos recuerda estas maravillosas cosas. Dios mismo intercede por nosotros ante Él. Es la cosa más maravillosa que podríamos tener.
No necesitamos, como dijo el Señor Jesús, hacer largas oraciones. No necesitamos, como dijo el Señor Jesús, hacer vanas repeticiones, porque el Espíritu ya está gimiendo por nosotros, para que vivamos santamente, para que vivamos conforme es la voluntad de Dios, para que confiemos en su provisión y en todas las promesas que Él nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo nos recuerda todas estas cosas y tenemos su asistencia permanente. ¿Y qué dice el versículo 27? Acabas de leer el 26. ¿Qué dice el 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí tenemos a la plenitud de la deidad nuevamente. Habíamos leído en Juan que el Señor no se fiaba de nadie porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y lo mismo vimos en Hechos cuando los apóstoles le ruegan al Señor por el reemplazo de Judas Iscariote. Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra a quién has elegido para reemplazar a Judas. Y aquí dice, el que escudriña los corazones, el Señor Jesucristo conoce cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, del Padre, intercede por nosotros. Los tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nos asisten en la oración. Por eso no necesitamos decirle a Dios lo que necesitamos, porque Él ya lo sabe. Por eso no necesitamos desesperarnos por el dolor, porque Él conoce y entiende y vive nuestro dolor. Por eso es triste cuando pecamos y tenemos que hacer al Espíritu de Dios en nosotros testigo de nuestra inmundicia. Y a pesar de Él, en el momento de nuestro pecado y de nuestra inmundicia, Él está gimiendo para que volvamos, para que nos reconciliemos con Dios, porque somos sus hijos. Y Él está ahí siempre con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar, dispuesto a hablarnos con la misma claridad que habló en el antiguo pacto, con la misma claridad que habló en el nuevo pacto y que nos habla ahora, recordándonos que el Señor Jesús viene y que debemos estar listos y que nos ha dado el privilegio de obrar para nuestro buen Dios. Para concluir este tiempo, vamos a recordar un pequeño mandato que se nos ha dado por medio de su siervo, el apóstol Pablo. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Este pequeño pasaje es el punto máximo de nuestra enseñanza de esta mañana. Después de haberle dado instrucciones y enseñanzas maravillosas por el Espíritu Santo, justamente inspirado por el Espíritu Santo a los hermanos de la zona de Tesalónica, el apóstol Pablo cierra la carta que les escribe dándoles una serie de indicaciones cortas, que más que indicaciones son mandatos y que nosotros como discípulos del Señor y sujetos a la doctrina del Señor y de los apóstoles también debemos obedecer. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en el versículo 15 hasta el versículo 24 de 1 Tesalonicenses capítulo 5? En 1 Tesalonicenses 5, del versículo 15 al 24, ¿qué dice la Escritura? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santificará por completo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias. Y aquí está concentrado todo lo que la Escritura nos ha enseñado en esta mañana. Nuestro correcto enfoque se resume en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo, teniendo presente que no debemos menospreciar lo que está en la Escritura, teniendo presente que no debemos apagar al Espíritu de Dios, callarlo, cerrarle la boca como diciendo, déjame pecar.
Deja de recordarme al Señor Jesús. Como el hijo rebelde que no quiere escuchar el consejo del Padre. Se nos llama a que no debemos pagar a nadie mal por mal, sino hacer lo bueno, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, y estar siempre gozosos. ¿Por qué voy a estar afligido por las cosas de esta vida si ya el Señor conoce mis necesidades? Si un hermano en la fe ha partido, ¿por qué voy a estar afligido si ya está en la gloria viendo al Señor Jesús? Claro que hay una penita porque se fue un ser querido, pero si se fue en gloria, bendito sea Dios. ¿Por qué debo estar afanado sabiendo que debo examinarlo todo? No debo estar dispuesto a escuchar cualquier doctrina, no debo estar dispuesto a escuchar cualquier enseñanza, sino debo estar dispuesto a que el Espíritu del Dios vivo me guíe por las Sagradas Escrituras para diferenciar la verdad del error. Y dice allí, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen el poder para santificar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu mismo, mi propio carácter. No hay nada de mi cuerpo que el poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo no pueda ser santificado para Dios Padre en el nombre del Señor Jesús, teniendo en cuenta que el Señor Jesús volverá. No hay justificación para pecar. No, es que somos humanos. Falso. Tenemos al Espíritu del Dios vivo en nosotros para hacer lo correcto. Y si no hacemos lo correcto, no es porque no tengamos al Espíritu de Dios, sino porque no queremos. O como dijo el Señor a los saduceos, quizá porque erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy hemos aprendido y recordado que podemos orar al Señor nuestro Dios y Padre y al Señor Jesucristo nuestro Dios y Señor, y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder, llenos de su palabra, vivir vidas que le agraden al Señor, llevando salvación a los de afuera y santificación a los hijos del Señor. Vivamos confiados en esto, porque como dice la Escritura, fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Así que para concluir, vamos a orar justamente a nuestro Dios, rogando desde ya la ayuda del Espíritu del Señor para que podamos hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro, te damos las gracias, bendito Dios, por este momento en que nos has permitido abrir tus sagradas Escrituras y por medio de tu Espíritu recordar que tú, que eres el único Dios verdadero, que enviaste a nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, nos has dado el privilegio de poder dirigirnos a ti como nuestro Padre. Por eso, soberano Señor, podemos decirte Padre, porque tú has decidido adoptarnos como hijos. Y te damos las gracias por haber enviado al Señor Jesús, porque si no hubiera sido por Él, no podríamos tener este acceso y esta confianza de dirigirnos a ti como a un Padre. Gracias, soberano Señor Jesús. Gracias porque tú decidiste obedecer al Padre y venir y entregar tu vida para volverla a tomar en tu santa resurrección. Gracias porque enseñaste a tus discípulos y a nosotros también por tus sagradas Escrituras cómo podemos orar al Padre y ahora cómo podemos dirigirnos a ti sabiendo que estás a la diestra de Dios. Gracias, soberano Señor, porque cuando partamos de este mundo, ya sea que nos llames a tu presencia o ya sea que vengas en tu manifestación, sabemos que te veremos a ti y que seremos hechos semejantes a ti. Gracias porque oraste al Padre y porque el Padre envió al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y que nos ayuda a orar y que nos ayuda a recordar tus santas palabras y que nos moldea a tu misma imagen por medio de las Sagradas Escrituras que Él inspiró a tus santos siervos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y como dice la Escritura desde el Antiguo Pacto, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque por tu gracia para con nosotros tenemos todos estos beneficios, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Maestro y porque te veremos en tu gloria, ya que por tu promesa seremos hechos semejantes a ti. Que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde que somos tus hijos, que nos redarguya, que no nos deje en paz, recordándonos aún en nuestros peores momentos que debemos comportarnos como hijos tuyos amados,
porque para esto hemos sido llamados, para vivir vidas que vayan conforme a tu santa voluntad. Hasta tu venida, Señor Jesús, te seremos fieles y te rogamos que tu Espíritu nos hable siempre con claridad por medio de tus sagradas Escrituras y nos transforme conforme a tu misma imagen para mayor gloria de Dios nuestro Padre. Gracias, Padre Santo, porque podemos orar a ti en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.